Padre querido, yo te agradezco por este enorme privilegio que tenemos, Señor, de poder acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Gracias, Señor, por tus promesas tan poderosas que nos diste en tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Gracias por mostrarnos el camino por donde cual debemos andar. Señor, a esta hora del día me postro delante de ti, de tu presencia. Dice tu palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Oh Jesús, dice tu palabra, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Señor, cuando Samuel era niño, tú lo llamaste en medio de la noche, en la madrugada. Él estaba tan confundido porque él pensaba que era el sacerdote Elí. Y tú lo llamabas, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era la voz del sacerdote Elí. Hasta que él entendió, gracias al consejo del sacerdote, él le dijo, habla, Señor, tu siervo oye. Háblanos, Señor, tu siervo oye. Señor, yo vengo a ti y clamo por tu poder, presencia poderosa, para que tú nos hables. Háblanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, enséñanos el camino por el cual debemos andar, instrúyenos, exhórtanos, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo impuro y si hay iniquidad en mi corazón. Oh Padre querido, exhórtanos. Redarguye, Padre, muéstranos si hay camino de perversidad. Muéstranos si estamos, Señor, distraídos, si nos hemos desviado a izquierda y a derecha, sin que tú jamás nos lo hubieras pedido, Padre. Muéstranos, Señor, que tu Espíritu nos diga, este es el camino, andad por él, andad por él. Padre querido, yo te invoco tus promesas para que tú nos hables, nos ministres. Tu palabra nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Yo te pido para que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu. Sácanos, Señor, toda suciedad que haya en nuestros oídos espirituales, toda cosa que nos ha impedido, Señor, que nos ha ensordecido, todo ruido, todo barullo que nos ha alejado de los propósitos de Dios. Queremos oír tu dulce voz, Señor. Así como María, Señor, estaba sentada a tus pies y había elegido la buena parte. Danos ese deseo, danos ese hambre, esa sed de poder estar contigo, de no andar tan ocupado, tan afanado en tantas cosas, que nosotros no tengamos el deseo de poder escuchar tu voz. Háblanos, Señor, háblanos y guíanos. Guíanos por el camino por donde debemos andar. No queremos otra cosa en nuestra vida, no queremos confusión. No queremos ser confundidos ni engañados, Señor, por la voz del enemigo. Ayúdanos a saber discernir cuando el diablo nos habla. Ayúdanos a discernir cuando hay falsedad en la voz. Ayúdanos a discernir la voz del enemigo, porque muchas veces el enemigo se disfraza como ángel de luz. Pero tú dijiste en tu palabra que si somos tus ovejas, dices, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, oh aleluya, y yo las conozco y ellas me siguen, aleluya, oh Espíritu Santo. Guíanos, Señor, que no seamos confundidos. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor. Que no seamos confundidos, que no seamos distraídos, que no seamos engañados con medias verdades. Queremos obedecerte y clamo esta oración por todos mis hermanos, todos los que estamos juntos, Señor, en esta visión de buscarte día y noche, de mañana, de tarde, al mediodía yo oraré y yo buscaré y el Señor oirá mi voz y el Señor oirá mi oración.
y tú nos atenderás, Señor, porque tú nos amas, tú eres Padre. Gracias te damos, mi Señor. Ese es mi clamor en este día, en el nombre de Jesús. Amén.